La colusión es un concepto económico que se refiere a un acuerdo entre empresas o entidades competidoras para controlar el mercado, generalmente con el objetivo de controlar los precios, limitar la competencia o repartirse clientes o territorios. Estos acuerdos se mantienen generalmente en secreto y violan las leyes de competencia o antimonopolio de un país, porque reducen la competencia y mantienen los precios artificialmente altos. La colusión en la construcción de las escuelas del milenio en 2018 es un tema importante en la microeconomía, porque ofrece un ejemplo claro de cómo las prácticas anticompetitivas pueden distorsionar los resultados del mercado, afectando tanto a las eficiencias económicas como al bienestar social. Aquí se detallan algunas razones por las cuales este tema es relevante, como son la distorsión del mercado, el impacto en la asignación de los recursos, consecuencias para el bienestar social, efectos en el comportamiento empresarial, impacto en la confianza del mercado, entre otros. La colusión se define como un acuerdo entre empresas que operan en el mismo mercado para reducir la competencia y manipular el mercado en su favor. Este acuerdo puede tomar varias formas, incluyendo la fijación de precios, la coordinación de ofertas en licitaciones, la división del mercado o la limitación de producción. Según George Stigler, la colusión busca maximizar los beneficios de las empresas participantes a expensas de los consumidores y del funcionamiento eficiente del mercado. Esto es su teoría del oligopolio. Algunos elementos fundamentales de la colusión es el acuerdo entre empresas. Este acuerdo puede ser formal mediante contratos o informal mediante señales tácitas. La manipulación del mercado, la reducción de la competencia y los beneficios que obtienen sus superiores a los que podrían alcanzar en un mercado competitivo debido a la eliminación de la competencia y la manipulación en el mercado. En el caso que se va a presentar, se reveló que varias empresas constructoras en Ecuador en el año 2018 habían coludido para inflar los precios en las licitaciones para la construcción de las escuelas del milenio. Su objetivo era mejorar la infraestructura educativa en diversas regiones del país. La colusión involucró la coordinación de ofertas entre las empresas para asegurarse de que los precios ofrecidos superaran significativamente los costos reales, afectando así el costo total de los proyectos. Algunos actores involucrados están las empresas constructoras, el gobierno ecuatoriano y los beneficiarios finales, que son los estudiantes y las comunidades. La manifestación del concepto en el caso fue el acuerdo de licitación, la inflación de precios y la rotación de contratos. Dinámicas y estrategias de los oligopolios en la colusión. Cuando el número de las empresas es reducido, la colusión se convierte en una estrategia viable y efectiva, debido a la factibilidad para coordinar y monitorear las acciones de los competidores, como se describe en la obra de Bertrand y Nash, quienes señalan que la colusión puede ser más fácil en mercados con pocos jugadores que en mercados con muchos competidores. Algunas estrategias de colusión comunes son la fijación de precios, donde acuerdan mantener precios altos, reduciendo la competencia en precios y maximizando sus beneficios. Las licitaciones concertadas, es decir, acuerdos de manera que una empresa gane mientras que las demás presenten precios inflados. La división del trabajo para evitar competir entre sí. Y el intercambio de información para coordinar sus acciones de manera efectiva. Buenas tardes, Magíster. Hoy en nuestro estudio de caso hablaremos sobre la colusión en la construcción de las escuelas Milenio. Un proyecto del gobierno ecuatoriano para construir centros educativos modernos en todo el país, con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar y reducir las desigualdades. En 2018 se descubrió que varias empresas constructoras se coludieron para manipular las licitaciones de este proyecto. Estas empresas se pusieron de acuerdo para que una de ellas ganara contratos a precios inflados. Los demás presentaban ofertas intencionalmente altas o con errores para ser descalificadas, asegurando que la empresa acorde sea llevada al contrato. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? La Superintendencia de Control del Poder del Mercado investigó y sancionó las empresas implicadas. Se impusieron multas millonarias.
inhabilitación, las empresas fueron temporalmente inhabilitadas para participar en nuevas licitaciones públicas. Tuvieron procesos penales, algunos directivos enfrentaron juicios por corrupción y fraude. Como consecuencias económicas de esta colusión resultó el Estado tuvo que pagar más de lo necesario, elevando el costo de las escuelas en más de un 20%. Con el dinero extra pagado se podrían haber construido más escuelas, lo que limitó el alcance del proyecto. Este caso afectó la confianza y la transparencia de los procesos de contratación pública en el Ecuador. Podemos decir que nos mostró prácticamente cómo la colusión puede encarecer proyectos públicos y perjudicar el desarrollo social. Además destaca la importancia de tener controles estrictos para prevenir estos abusos y proteger recursos públicos. La manifestación de la colusión, las empresas Odebrecht, Hidalgo y Equitanza acordaron quién ganaría los contratos presentando ofertas coordinadas y repartiendo las ganancias. Esto les permitió inflar los precios y asegurar mayores márgenes de ganancias. Varias constructoras nacionales participaron en la colusión. La superintendencia fue la que investigó y sancionó. Estas consecuencias tuvimos como económicas sobrecostos, el estado de pago entre un 20 y 30% más por las construcciones, menor cobertura, es decir, el proyecto terminó construyendo menos escuelas. Hubo mucha desconfianza, mucho daño, sobre todo en las licitaciones públicas. Como consecuencias legales, las empresas fueron multadas y algunas inhabilitadas para futuras licitaciones. Varios directivos se enfrentaron procesos judiciales por corrupción. En instituciones en provincias como Manabí, Guayas, Pichincha y Chimborazo fueron las que se construyeron bajo contratos inflados. También podemos decir que se perdió la transparencia y la competencia para contratar recursos públicos. ¿Okay? Todo esto prácticamente nos deja decir que simplemente fueron sobrecostos y se desprotegieron los recursos del Estado. Gracias. Dentro del análisis del caso de la colusión en la construcción de las escuelas del Millennium, podemos decir que se ha hecho un análisis exhaustivo. Este análisis nos ha llevado a que, dentro de estas situaciones como adjudicaciones a contratistas que no se cumplían los requisitos o la incorrecta evaluación de las ofertas, retrasos en ejecución de los proyectos, valores facturados que no correspondían con lo planificado, contratos completamente firmados sin justificación, entre otras irregularidades, fueron alertadas dentro de un cierto tiempo. Y esto puede dar cuenta, como podemos ver en la imagen, puede dar cuenta a que lo que se tenía previsto no fue lo que en realidad obtuvieron, que era un evento macro lo que se estaba haciendo, o sea, unas escuelas para que pudiera unificar y para que se pudiera hacer de alto nivel la educación. Bueno, como conclusión, después de haber analizado cada uno de los puntos, se podría decir que en nuestro análisis microeconómico sobre la colusión en la construcción de las escuelas de Milenio se pudo identificar irregularidades, que es algo que lo hemos podido observar. ¿Qué fueron estas? Dentro de su análisis fueron catalogadas, se diría así, como elefantes blancos, y no solo varios investigadores lo han hecho dar cuenta con sus estudios, tanto económicos como sus estudios también investigaciones. Entonces, esto nos ha hecho señalar que estas megas obras son una estafa social, porque están lejos de mejorar la calidad educativa, que fue para lo que fue creado todo esto. Además, también se pudo investigar y se pudo dar cuenta que además se determinaban responsabilidades civiles, porque presuntamente incumplieron con funciones en la ejecución del contrato y se dieron cuenta, y nos podemos dar cuenta de que la magnitud de este evento fue que ha sido un contrato erróneo y que esto ha sido una estafa social.